Estimados alumnos, en esta oportunidad presentamos el teorema del trabajo y la energía en el cuerpo rígido. Aquí estaremos viendo el teorema del trabajo y la energía cinética, trabajo sobre un cuerpo rígido y la conservación de la energía. ¿Cuáles son los logros? Al finalizar la sesión, el estudiante aplica el teorema del trabajo y la energía cinética en la resolución de ecuaciones dinámicas de sistemas rígidos relacionados con la especialidad. En principio, presentamos el teorema del trabajo y la energía cinética. Este teorema ya es conocido por nosotros porque lo aplicamos al caso de una partícula. Vamos a hacer simplemente aquí una extensión al cuerpo rígido. Recuérdense que en este teorema, T1 y T2 representan la energía cinética que posee el cuerpo en las posiciones 1 y 2. Esta sumatoria incluye a los trabajos hechos sobre el cuerpo cuando pasa de la posición 1 a la posición 2. Solo que en este caso, los agentes que efectúan trabajo sobre el cuerpo son fuerzas externas, pero también pares o momentos que pueden estar actuando sobre el cuerpo. Revisemos algunas fórmulas de trabajo para poder afianzar y continuar con este teorema. Por ejemplo, tenemos el caso típico de una fuerza constante en magnitud y dirección que está actuando sobre un cuerpo durante una cierta distancia. Si partimos de esta fórmula general de que el trabajo es igual a la integral del producto escalar de la fuerza contra el diferencial de desplazamiento, dado que la fuerza es constante en magnitud y dirección, podría salir fuera la integral y tendríamos esta fórmula que nos recordamos desde el trabajo de partículas, que el trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo. Esto todavía se podría seguir particularizando. Si la fuerza es paralelo al desplazamiento, el ángulo vale 0 grados y en este caso el trabajo sería fuerza por distancia. Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el ángulo es 90 grados y como el coseno de 90 grados es 0, en este caso el trabajo será 0. Si la fuerza es opuesta al desplazamiento, el ángulo entre fuerza y desplazamiento será 180 grados. Y como el coseno de 180 grados vale menos 1, en este caso el trabajo es negativo, menos fuerza por distancia. Recorremos también cómo se calculaba el trabajo del peso. Esta ecuación lo deducimos en el caso de partículas y vuelve a seguir cumpliéndose. El trabajo que hace un peso es igual al negativo del peso por la diferencia de alturas que hay entre las posiciones 2 y 1. También hemos visto cómo calcular el trabajo de un resorte, menos un medio de la constante del resorte, donde x2 representa la deformación que posee el resorte en su posición 2 y x1 es la deformación del resorte en la posición 1. Sin embargo, en el caso de los cuerpos rígidos, es importante tener en cuenta que hay algunas fuerzas que no trabajan. Por ejemplo, las fuerzas perpendiculares al desplazamiento. Esas definitivamente no hacen trabajo porque el ángulo entre fuerza y desplazamiento es 90 grados. Tampoco trabajan las fuerzas que actúan sobre los puntos fijos del cuerpo, vale decir sobre los apoyos o sobre los soportes. Si el soporte no se mueve, no hay desplazamiento y por tanto tampoco habría trabajo. Y una situación muy importante, en el caso del movimiento de rodadura pura, la fricción estática no hace trabajo. Recuérdense que los puntos del cuerpo que toman contacto con la superficie, en ese momento adquieren la velocidad de la superficie. Si la superficie está en reposo, estos puntos adquieren velocidad cero. Y si tienen velocidad cero, podemos conceptualizar que no se estarían desplazando sobre la superficie. Y al no haber desplazamiento, el trabajo que hace la fuerza de fricción estática sería cero. Por supuesto que esta condición solamente se cumple cuando el movimiento es de rodadura pura. Si el cuerpo estuviera patinando sobre la superficie, la fricción ya sería del tipo cinética. En ese caso particular, la fuerza de fricción sí efectuaría trabajo. Vemos también cómo se calcula el trabajo de pares, momentos o torques que pueden estar actuando sobre un cuerpo.
Supóngase, por ejemplo, que tenemos un cuerpo que tiene la posibilidad de rotar alrededor de este eje y aplicamos sobre él, mediante una cuerda, por ejemplo, una fuerza de magnitud F. Esta fuerza lo que ocasionará será un giro de naturaleza antihoraria. El cuerpo girará a un cierto ángulo θ. El trabajo realizado por esta fuerza durante este giro es igual al momento aplicado por la fuerza por el ángulo que ha girado. En forma estricta es la integral del momento por diferencial del ángulo. M es el momento o torque aplicado y θ es el ángulo que gira. Pero suponiendo que durante este giro el momento aplicado es constante, este podría salir fuera de la integral y tendríamos entonces que el trabajo efectuado por esta fuerza que hace momento sería momento aplicado por el ángulo girado. El momento en este caso es fuerza por distancia perpendicular, es decir, fuerza por radio. Esta es la ecuación general entonces con la cual vamos a calcular el trabajo que hace un momento. Momento par. La energía cinética de un cuerpo rígido. Recuérdense que un cuerpo rígido puede efectuar tres tipos de movimiento. Veamos en primer lugar qué pasa cuando un cuerpo se encuentra en traslación. Recuérdense que en traslación todas las partículas del cuerpo describen trayectorias paralelas. El cuerpo no gira, solo se traslada. En este caso, la energía cinética del cuerpo será un medio de la masa del cuerpo por la velocidad con que se está moviendo el centro de masa elevado al cuadrado. M es la masa del cuerpo, B sub G la velocidad de su centro de gravedad o centro de masa. ¿Y cómo se calcula la energía cinética de un cuerpo rígido en rotación centroidal? Supóngase, por ejemplo, que esta polea está girando con una velocidad angular determinada y para calcular su energía cinética aplicamos la ecuación 1 medio del momento de inercia que posee este cuerpo respecto a su centro de gravedad multiplicado por la velocidad angular con que está girando elevado al cuadrado. Recuérdense que la energía cinética es una cantidad escalar, por lo que no tiene dirección ni sentido, solo tiene magnitud. Y si tuviéramos una rotación no centroidal, imagínense por ejemplo todo este cuerpo girando respecto al punto O, en este caso su centro de gravedad estaría desarrollando un movimiento circunferencial con centro en O. La energía cinética de este cuerpo es igual al momento de inercia que tiene este cuerpo respecto al punto O por velocidad angular al cuadrado y por el factor 1 medio. Finalmente, nos faltaría analizar el caso de un cuerpo en movimiento plano general. Cuando un cuerpo está en movimiento plano general, recuérdense que posee dos movimientos, uno de traslación y otro de rotación. Por tanto, la energía cinética de este cuerpo tiene que incorporar esos dos tipos de energía. La energía cinética de traslación estará definido como un medio de la masa del cuerpo por la velocidad de su centro de masa al cuadrado. Pero a esto hay que agregarle la energía de rotación. En este caso se considera que el cuerpo está girando respecto a su centro de gravedad. Entonces la energía cinética de rotación sería un medio del momento de inercia que posee este cuerpo respecto a su centro de gravedad por la velocidad angular con que está girando elevado al cuadrado. Muy bien, entonces ya tenemos cómo calcular las energías cinéticas de los diferentes tipos de movimiento. Veamos ahora una situación práctica. Tenemos el caso de una caja de 45 kilogramos que es jalada hacia arriba de la superficie inclinada mediante una polea activada por un motor. El coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y la superficie es 0,4. El momento de inercia de la polea es 4 kilogramos por metro cuadrado. Aquí ya nos dan el momento de inercia. La caja parte del reposo y el motor ejerce un par o momento constante de 50 Nm sobre la polea.
Y la pregunta es determinar la magnitud de la velocidad de la caja después que se ha movido 1 metro hacia arriba de la pendiente. Veamos. En principio, efectuamos un diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el peso de la caja, que lo dibujamos en función a sus dos componentes. La componente perpendicular al plano, 45 por 9.8 por coseno de 20, y la componente paralela al plano, que es la masa, 45 por 9,8 por seno de 20. Tenemos la fuerza normal, tenemos la fuerza de fricción, en este caso fuerza de fricción cinética, porque la caja resbala sobre la superficie. Esta fuerza de fricción cinética es coeficiente de rozamiento por la normal. Y también tenemos la fuerza que ejerce este cable para jalar a la caja. Esto sería el diagrama de cuerpo libre de la caja. ¿Y cómo sería el diagrama de cuerpo libre del motor? Por el principio de acción y reacción, esta misma fuerza actúa también sobre la polea, pero en sentido contrario. Tenemos el par que se está aplicando sobre ella, ¿no?, mediante el motor. Tenemos el peso propio de la polea, la reacción en Y la reacción en X que se produce en el soporte. Ahora bien, apliquemos el teorema del trabajo y la energía cinética, teniendo en cuenta que la caja se mueve, dice, 1 metro hacia arriba. En principio, tenemos este teorema aplicado sobre la caja. Su energía cinética 1 es 0 porque la caja parte del reposo. Ahora, ¿qué fuerzas trabajan cuando la caja se desplaza 1 metro hacia arriba? Tenemos en primer lugar la fuerza F que hace el cable. Su trabajo sería fuerza por distancia. La otra fuerza que haría trabajo sería esta componente del peso, que como es opuesta al desplazamiento, haría trabajo negativo. Así también la fricción, dado que es opuesta al desplazamiento, haría trabajo negativo. En cambio, la normal y la componente perpendicular al plano no hacen trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. Entonces, tenemos la energía cinética en 1 es 0, aquí es el trabajo de la fuerza F, que es F por 1 metro, el trabajo de la componente del peso, que es negativa, y el trabajo que hace la fricción, que es el coeficiente de rozamiento 0,4 por la normal, que es igual a 45 por 9,8 coseno de 20, dado que no hay movimiento en la dirección perpendicular al plano. Y esto es igual a la energía cinética en 2, que es un medio de la masa de la caja por la velocidad que tendría 1 metro más arriba elevado al cuadrado. Este mismo teorema lo aplicamos a la polea. En el caso de la polea, su energía cinética es 1. Las fuerzas que trabajan sobre la polea, Rx y Ry, y el peso no hacen trabajo porque el centro de la polea no se mueve. Pero sí haría trabajo, por ejemplo, este torque aplicado. ¿Cómo se calculaba el trabajo de un torque? Era el torque por el ángulo que gira. El ángulo que gira lo sacamos de esta relación. Si la cuerda se ha enrollado 1 metro y el radio de la polea es 0,15 metros, el ángulo girado sería lo que se enrolló la cuerda entre el radio. Recuérdense que arco es igual a R por teta. En este caso, el arco recorrido es la longitud de la cuerda enrollada. Entonces sería momento por 1 sobre 0,15. Y la otra es el trabajo que hace la fuerza, que también se puede considerar como un par, que hace un trabajo de sentido contrario al movimiento de la polea, por lo tanto se considera negativo. El par es fuerza por 0,15 y el ángulo que gira la polea hemos dicho que es 1 entre 0,15. Todo esto es igual a la energía cinética de la polea en la posición 2, que sería un medio de su momento de inercia, que es 4 kilogramos metro cuadrado por velocidad angular al cuadrado. Ahora, para relacionar el movimiento de la caja y la polea, tengan en cuenta que la velocidad de la caja, ¿no?, es igual a la velocidad de la cuerda, la cual es tangente a la polea, y por tanto debe cumplirse que velocidad es igual al radio de giro por la velocidad angular. A partir de estas ecuaciones podemos obtener la velocidad de la caja 1 metro más arriba. Bien, jóvenes, estaremos presentando posteriormente algunos ejemplos adicionales. Muchas gracias.